Dios les bendiga, estimados hermanos, audiencia de Itay Rama San Salvador. Mi nombre es Melquisedec Ruano, soy director de la Rama y quiero pues en esta oportunidad agradecer a cada uno de ustedes por su sintonía, por estar pendiente de la señal de Itay en estos 43 años que estamos cumpliendo este mes. Gracias a Dios, alabado sea el Señor que nos ha permitido poder trabajar, aunque sea en una parte, ¿verdad?, de esos 43 años, ya que han habido muchas personas, muchos hermanos que desde el inicio han estado y han trabajado para que Dios sea Dios el que esté pues dándonos la victoria hasta esta fecha. Un saludo al Departamento de Educación, a nuestra directora de Educación, hermana Noemí Guzmán, a todo su equipo de trabajo que pues nos han apoyado y han apoyado al instituto, al director regional de ITAI, nuestro hermano Juan Meléndez, ¿verdad?, que él está al frente de esta institución educativa, al Comité Ejecutivo Nacional que eh, pues ha apoyado increíblemente y es nuestro liderazgo acá en El Salvador, que por cierto tenemos como primer invitado en estas conferencias al reverendo David Martínez Ticas, pastor de Iglesia Nueva Jerusalén en Estanzuelas, presidente, representante de nuestro concilio acá en el país, y pues a quien le agradecemos infinitamente por su tiempo. Yo sé que no es fácil eh, poder apartar un poco de su apretada agenda para todo lo que tenemos que hacer, pero le agradezco mucho a nombre del equipo de Medios Masivos, al nombre del equipo de Itay Rama San Salvador, eh, y pues solamente antes de cederle la palabra, dar algunas indicaciones. Amados hermanos, sabemos que algunas condiciones climáticas en nuestro país pueden afectar la calidad de la señal del internet. Les pedimos nuestras disculpas, ¿verdad? Que vamos, primero Dios, no va a pasar a más, pero si en algún dado caso se diera algún incidente, nuestra más sincera disculpa. Así que a la comunidad AIC Internacional, Comité Ejecutivo Internacional, y a todos, pues maestros, pastores, cuerpo ministerial, Dios les bendiga grandemente, y yo en estos momentos cedo la palabra al reverendo David Martínez Ticas para que inicie con su conferencia de este día titulada El liderazgo de la iglesia local y los estudios teológicos. Dios le bendiga, hermano David, un gusto saludarle. Muchas gracias, hermano Melquisedec Ruano. Dios le bendiga grandemente. Agradezco al Señor por esta oportunidad y pues no desaprovechando el momento, felicitarle a usted como director de Medios Masivos por el trabajo que están realizando, así como también el trabajo que realiza como director de la rama Itay San Salvador. Agradecer a Dios por estos 43 años, 43 aniversarios que estamos celebrando hoy de Itay en la región, en El Salvador. Agradecer al Señor por todo esto que el Señor nos ha dado, los medios humanos que Dios ha utilizado a través de la historia en estos 43 años para que Itay cumpla el propósito por el cual ha sido establecido en la región. Así que estamos muy agradecidos por eso y felicitarles a todos los que integran el Instituto Teológico de Asamblea de Iglesias Cristianas en El Salvador. Un saludo especial a la directora de Educación, exhortadora Noemí Guzmán y su equipo de trabajo, al director regional de ITAI, el exhortador Juan Meléndez y su equipo de trabajo. Dios les bendiga siempre y les conceda alcanzar los triunfos y metas en la obra que realizan. Es nuestro deseo en nombre de el Comité Ejecutivo Nacional y de este servidor. Nuestras oraciones van encaminadas hacia ello. Bien, como ya decía nuestro hermano Melqui, hoy estamos iniciando una serie de conferencias y
Hoy vamos a hablar un poco acerca del liderazgo pastoral y la educación teológica para la iglesia. Así que un saludo a todos aquellos que están en sintonía a través de Facebook Live. Dios les bendiga a todos, amigos y hermanos, pastores, líderes a nivel nacional e internacional que van a estar pendientes de esta transmisión. Dios les bendiga grandemente. Antes de comenzar a ahondar un poco en este tema, quisiera citar unas frases para analizar. Y las frases son las siguientes. Nadie puede dar lo que no tiene y nadie puede predicar lo que no vive. ¿Por qué estoy citando y por qué estoy tomando referencia de esta frase? Porque sabemos que existe en nuestro medio, dentro de nuestro medio a nivel general, digamos así, un buen porcentaje de miembros del cuerpo ministerial o pastoral en este caso, que han visto la preparación de estudios teológicos como una pérdida de tiempo muchas veces o como una forma que según ellos degenera la persona misma cuando estudia lo que son lo que tiene que ver con estudios teológicos, sin darse cuenta que debido a ese criterio o pensamientos equivocados, debido a esto, a su falta de capacidad y exégesis correcta de las escrituras, ellos mismos hacen un grave daño y de alguna manera han degenerado el evangelio de Cristo debido a esa postura radical que muchas veces tienen, en el sentido de que para ellos los estudios teológicos son una pérdida de tiempo y que ellos consideran de que esto degenera el carácter o degenera la persona misma que se involucra en lo que son los estudios teológicos. Este tipo de ministros o de pastores podrían hacer un buen trabajo en las iglesias y congregaciones. Ellos podrían motivar y capacitar a sus feligreses en la comprensión y en la práctica misma de las escrituras. Pero resulta de que de este porcentaje que estoy refiriéndome, ellos mismos nunca se han sentado a capacitarse con los elementos que Dios usa en el magisterio, en este caso, aquellos elementos que tienen que ver, que Dios ha capacitado como lo que nosotros conocemos como los maestros, que eso forman parte de los ministerios que Jesucristo ha establecido en la iglesia y que tienen un rol importante dentro del desarrollo y el avance de la iglesia misma. Pero debido a que este porcentaje de ministros, de pastores, no han tenido esa decisión de capacitarse, no se han sentado a capacitarse con estos elementos que Dios usa, entonces esto hace que haya una grieta en la iglesia misma que amenaza la esencia del Evangelio de Cristo. Por ejemplo, la Biblia dice en Hechos capítulo 13, versículo 1, que en aquel tiempo en los inicios de la iglesia cristiana, de la iglesia del primer siglo, dice que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Note usted cómo la escritura deja ver que el ministerio de los maestros son importantes y necesarios dentro de la preparación y de lo que es el crecimiento y avance de la iglesia de Jesucristo. Y las escrituras obviamente relacionan estrechamente el ministerio pastoral y el de maestro de manera significativa. Por ejemplo, dice en Efesios capítulo 4, versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Note que la palabra pastores y maestros lo estrecha tan demasiado porque lo estrecha mucho porque dice que a unos esto, otros aquello, pero cuando habla de pastores y maestros, estos dos ministerios deben de estar fielmente claros y establecidos dentro del trabajo de un pastor. Es decir, que un pastor
por obvias razones, debe ser también maestro. Ahora, de esta forma, Dios estaba capacitando a su iglesia a prepararse. La vida de ellos, según la Escritura, la vida de los cristianos en el primer siglo, era estudiar y aprender la doctrina. Note lo que dice Hechos 2:42, que dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Note que de perseverar en la doctrina significa ellos la aprendían, la conocían, la practicaban, la tomaban en cuenta, la memorizaban. Eso era muy importante para la iglesia del primer siglo en aquel tiempo. Eso significa que la parte de la enseñanza es muy importante dentro de lo que es el crecimiento y el avance de la iglesia misma, pero que si encontramos una barrera dentro de la mente y el corazón de algunos ministros, de algunos pastores, que estoy hablando de un porcentaje mínimo en este tiempo, entonces eso crea una amenaza al avance y el crecimiento de la iglesia de Dios como Dios lo ha establecido y como Dios quiere. Entonces, también en Hechos 5:42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Note que la enseñanza, no solamente la predicación, sino la enseñanza de Jesucristo, la doctrina, el evangelio, era primordial y necesaria dentro de lo que es la iglesia misma, dentro de lo que es la esencia misma de la iglesia. Cosa que en los tiempos que vivimos, dentro de muchos ministerios, no se está desarrollando el hábito de la enseñanza, no se está desarrollando el hábito de la preparación para poder enseñar correctamente la doctrina del Evangelio de Jesucristo. Entonces, también Pablo como maestro inspiró a un joven pastor llamado Timoteo a mantenerse dentro de las enseñanzas que aprendió de él y de otros maestros. Como buen discípulo, por ejemplo, y después como buen pastor, debía de mantener Timoteo la línea de enseñanza, la línea misma de enseñanza. Por ejemplo, en 1 Timoteo 4:13, la Biblia dice que Pablo le recomienda, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Note eso. Estamos hablando de un tema que tiene que ver con darle la importancia que merece los estudios teológicos o los estudios de enseñanza que en la mayoría de casos están siendo desarrollados por aquellas personas que Dios ha capacitado en el magisterio cristiano, como los maestros que están enseñando, que están laborando, que están trabajando, preparándose para recibir a aquellos que están deseosos de poder aprender en el Instituto Teológico o en la Escuela de Ministerio, que son las dos instituciones educativas que nosotros tenemos en Asamblea de Iglesia Cristiana. Entonces, en 1 Timoteo 4:16, el apóstol Pablo dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Notemos que el mantenerse en la enseñanza y en la doctrina es básico. Es más, la Biblia dice que la persona que la enseña correctamente como debe de ser y los que la oyen, entonces dice que ambos reciben el beneficio de la salvación, porque dice, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ahora bien, también la Escritura nos enseña en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 17, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, dice, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra. Luego el apóstol Pablo le dice a Timoteo que de la misma forma que había de preparar hombres fieles, dice, de la misma forma que él fue preparado, él también a su vez debía de preparar hombres fieles e idóneos, que a su vez estos enseñaran a otros, y así la cadena de enseñanza-aprendizaje no debía de romperse. Lamentablemente vivimos en un tiempo donde un buen porcentaje de los ministerios, esa cadena de enseñanza, de aprendizaje se ha roto. Y por eso es que muchas veces tenemos congregaciones quizás que tienen más una vida más de emociones, una vida más quizás de ideas propias, quizás una vida más de criterios y de pensamientos propios que de la misma escritura. Porque muchos ministros y muchos pastores nos hemos descuidado en no dejar que se rompa esa línea de enseñanza y de ver también a las escuelas teológicas como las herramientas que Dios ha dejado también y a los maestros que están trabajando en esa área, no los hemos visto con la importancia que se merece, sino que hemos dejado pasar el tiempo y hemos dejado que la iglesia de alguna manera vaya desarrollándose y creciéndose quizás a la manera personal o propia y no a la manera de Dios. Entonces, es ahí donde hemos perdido la esencia de lo que Dios quiere para el crecimiento de la obra del Señor. Ahora, dice, por ejemplo, en 2 Timoteo 2:2, dice, me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Y luego dice, ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Eso es importante. A lo que quiero llegar es que lastimosamente un gran porcentaje de líderes y pastores no fueron formados como enseña la Escritura, de manera que no podemos esperar que muestren el mismo camino de instrucción y enseñanza como se espera. Ahora bien, debemos de ir entonces a lo principal. Es deber y responsabilidad del líder o pastor, y aquí quiero incluir también el trabajo de los maestros dentro de la iglesia. Y quiero aclarar algo muy importante. Creo yo que hemos tenido una visión un tanto equivocada al creer que los maestros, aunque estén trabajando dentro de las escuelas teológicas, como en el caso de Asamblea de Iglesia Cristiana, como ITAI o EMAI, o en otros, digamos, en otras actividades que tienen que ver con talleres o otro tipo de espacios para poder enseñar, a veces los hemos visto de una forma equivocada como separados o independientes de la iglesia misma. Y yo creo que eso ha estado dañando la iglesia misma, la esencia de la iglesia misma, porque los estudios teológicos o los estudios que tratan acerca de Dios, acerca de la Biblia, acerca de todo lo que tiene que ver con la escritura, con las doctrinas y enseñanzas, no están separadas de la iglesia local, no están separadas de la iglesia misma. Entonces, si nosotros en algún momento, tanto por parte de los que integran las instituciones teológicas o las escuelas teológicas, se han sentido o creen que son independientes de la iglesia local o de la iglesia en general, y si la iglesia o los pastores también ven las escuelas teológicas como independientes de las iglesias locales y la iglesia en general, eso es un concepto muy equivocado. Y eso le está haciendo daño realmente a la iglesia misma, porque son ministerios que están, que se deben de ver como parte del ministerio del trabajo, como parte de la iglesia misma y no de manera independiente. Esto es muy importante. Es deber y responsabilidad del líder o pastor, y en este caso también de los maestros, de los que trabajan en el magisterio, que la iglesia local conozca a profundidad las enseñanzas bíblicas y la teología. En nuestro medio
respecto a los estudios teológicos, el pastor debe motivar y responsabilizar y perfilar también a cada miembro a inscribirse en las diferentes escuelas teológicas. Esto es muy importante. En el caso de Asamblea de Iglesia Cristiana es el Instituto Teológico y la Escuela de Ministerio. Ahora, esto también comienza dentro de lo que es el perfil mismo de cada pastor. Y es aquí donde lamentablemente tenemos dentro del ministerio pastoral muchos que se hacen llamar pastores, pero que no llenan el perfil necesario que deben de llenar, en el sentido que la Biblia dice que el pastor debe ser apto para enseñar, y eso pues es una realidad, aunque tal vez en una escala menor o un porcentaje menor, pero que ese porcentaje menor no está cumpliendo con lo que Dios establece en su palabra. Por ejemplo, en Primera de Timoteo 3:12 y en Segunda de Timoteo 2:24, la Biblia enseña que el pastor o el obispo o la persona que está a cargo de una grey y que es pastor, dice de que uno de los requisitos es que debe ser apto para enseñar. Dios ha capacitado a sus siervos para trasladar la verdad del evangelio y de la doctrina de Jesucristo. Solo de esa manera la iglesia puede crecer y nutrirse completamente. ¿Por qué estamos teniendo en los tiempos modernos muchos problemas de doctrina? ¿Por qué muchas iglesias y muchas congregaciones, muchos predicadores, incluso muchos pastores, ya no digamos los oyentes, están desviándose, pero lejos de lo que es la verdad? Están adoptando ideas, están adoptando costumbres, están adoptando cosas que realmente la Biblia no enseña. Hasta quizás la manera como se expresan muchas veces van en contra de lo que la Biblia enseña, ya sea en flagrante violación a la palabra o por ignorancia. El problema es que debido a que no hemos respetado el principio de la enseñanza y mantenernos en la doctrina, caemos muchas veces en el desvío de enseñanzas contrarias, de herejías y cualquier otro tipo de cosas que vayan en contra de la esencia del evangelio de Jesucristo. Y eso es un grave problema, porque ese es un daño que se le hace a las entrañas de la iglesia misma. Es un daño que se hace. Entonces, muchas personas sin saberlo y otros sabiéndolo están practicando, enseñando cosas que la Biblia no enseña, y por eso es que tenemos problemas graves dentro de lo que es, digamos, el crecimiento de la obra del Señor. Más bien, lo que estamos viviendo es que en un grado alto estamos teniendo una iglesia dañada, enferma, una iglesia que se está perdiendo del rumbo que Dios o que Jesucristo le trazó desde un principio. Y esto es grave, mis queridos hermanos. Ahora, la Biblia dice, por ejemplo, en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 6, dice: si explicas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús, alimentado con las enseñanzas de la fe y de la doctrina que has seguido. Si hablamos de que Dios ha capacitado a sus siervos para trasladar la verdad del evangelio y la doctrina de Jesucristo, esto permite que la iglesia pueda crecer y nutrirse completamente. Todos sabemos, hablando fisiológicamente, que nuestro cuerpo, si no recibe los nutrientes necesarios, si no recibe las vitaminas necesarias, si no recibe el alimento necesario y correcto, se va a deteriorar, se va a enfermar, no va a dar toda su capacidad en cualquier actividad que deba de hacer. Entonces, eso es exactamente lo que está sucediendo con la iglesia. Si nosotros los pastores nos estamos descuidando en enseñar lo que es la verdadera enseñanza del evangelio, en promover lo que son estudios teológicos, en promover todo lo que tenga que
que ver con mantener la doctrina, las enseñanzas y conocer perfectamente todo lo que Dios enseña a través de su palabra, a través de las predicaciones y la enseñanza de los pastores, a través de las enseñanzas que pueden brindar aquellas personas que trabajan en el magisterio, como los maestros cristianos que están en las diferentes escuelas teológicas. Entonces, si no aprovechamos todos estos recursos y si no aprovechamos el profundizarnos en las verdades bíblicas, entonces la iglesia se enferma, la iglesia pierde fuerza, la iglesia no está recibiendo los nutrientes y no está recibiendo las vitaminas y no está recibiendo el alimento necesario, y esto lleva a que la iglesia se enferme, la iglesia no dé toda su capacidad, porque nosotros, los que somos encargados para cuidar y velar por el crecimiento, el avance, el conocimiento de la iglesia, no lo estamos haciendo correctamente. Entonces, perdemos esos nutrientes y perdemos esa fuerza para crecer y nutrirse completamente. Eso es lo que dice la Escritura. Dice, si explicas estas cosas a los hermanos, Primera de Timoteo 4:6, dice, si explicas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús. Si cada uno de nosotros, los pastores, incluyendo los maestros, nos hiciéramos un examen profundo en nosotros mismos y tomamos bien en cuenta esto, si explicamos a los hermanos en el área que nos toca, dice que seremos un buen servidor de Cristo Jesús, alimentado con las enseñanzas de la fe. Note eso. Y imagínense, y si nosotros estamos siendo alimentados con la enseñanza de la fe y de la sana doctrina que hemos seguido, entonces obviamente vamos a alimentar también a los que nos oyen. En Primera de Pedro 2:2 dice la Escritura, dice, como niños recién nacidos, busquen la leche no adulterada de la palabra. Gracias a ella crecerán y alcanzarán la plenitud. Ahora, la educación teológica para la iglesia es vital, y los maestros capacitados y especializados son necesarios para esta empresa. Ser apto es indispensable. Yo quisiera que subrayara y tome en cuenta esa palabra. Ser apto es indispensable. El no serlo, es decir, el no ser apto, causará un retroceso y desánimo en los alumnos o discípulos que tienen sed del agua de vida. Y aquí hay algo muy importante que quiero mencionar. Este problema no solamente está en el ámbito pastoral o en el ámbito ministerial dentro de la iglesia, sino que también este problema está dentro de los que ejercen el magisterio. ¿A qué me refiero? El no ser apto a nivel pastoral para enseñar, esto causa problema y retroceso, y ya dije, puede crear una iglesia enferma, una iglesia débil, una iglesia que no está recibiendo las vitaminas espirituales correctas, entonces no da en sus óptimas condiciones, no puede producir como debe de producir, porque la iglesia está enferma debido a que no está siendo alimentada. De igual manera, puede darse en un cierto porcentaje que maestros que están ejerciendo lo que es el magisterio, pueda que también no estén siendo, no sean aptos para enseñar, y de esta manera las personas que quieren ir o que van a recibir los estudios teológicos se decepcionan debido a la poca capacidad que tienen los maestros. Entonces, esto causa también un problema, no solamente en la parte pastoral, sino que también en la parte magisterial. Entonces, porque el no ser apto causará retroceso y desánimo en los alumnos o discípulos que tienen sed del agua de vida. Pareciera que los maestros de hoy, y quiero que tomen nota de esto, pareciera que los maestros de hoy quieren mostrar más que mostrar una imagen de servidores, mostrar una imagen de tener una vida ejemplar a nivel de como siervos en las iglesias, como personas sujetas, fieles y obedientes bajo ministerios pastorales. Fuera de eso, pareciera que los
maestros hoy en este tiempo quieren mostrar una imagen más de intelectualidad y de especialización secular, más que enseñar como buenos servidores de Cristo, comprometidos con el trabajo de la obra y de la proclamación del Evangelio. Esto creo yo que debemos de analizarlo, porque pareciera de que incluso dentro del magisterio muchos maestros están perdiendo el objetivo de que deben demostrar, que es de ser buenos servidores, comprometidos en el trabajo de la obra y de la proclamación del Evangelio, pero muchos quieren mostrar más una imagen de intelectualidad y de especialización secular más que de servidores. Entonces, esto es muy importante. Es decir, hay una expresión que dice que las palabras pueden convencer, pero el ejemplo arrastra. Las palabras pueden convencer a una persona, las palabras pueden darle una redefinición de algunos conceptos a la gente, pero el ejemplo que muestre tanto el pastor como el maestro es lo que va a motivar realmente al alumno o a las personas que lo están escuchando. Entonces, esto es muy importante. Para mí, todo maestro debe tener un ministerio cercano a la iglesia local como humilde servidor y siendo fiel en todo. Mire lo que dice, por ejemplo, en Mateo 28:19, que dice: vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Note esto, y note que aquí, dentro de lo que es el ministerio pastoral, dentro de lo que es el ministerio de apostolado, dentro de lo que es el ministerio de profético, de lo que es el ministerio evangelístico, en lo que es el ministerio pastoral y el ministerio del magisterio, escuche bien, aquí los une a todos. Une a todos, claro, cada uno debe de trabajar en su área, pero realmente la iglesia está constituida de todos estos ministerios sin que tengamos la más mínima oportunidad de verlos separados o independientes. Dice: vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Dice: bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado a ustedes, y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Uno de los retos que se deben de superar entonces es que para muchos la vida cristiana normal está separada de la capacitación y preparación teológica, pero en realidad esto no es así. Todos los ministerios deben de trabajar en complicidad para ser mejores creyentes y comunicadores del Evangelio. Si la rama educativa, por ejemplo, pudiera ser más cercana a las congregaciones, se podrá derribar esos conceptos equivocados. Ahora, para dar una conclusión en síntesis a todo esto, es que si nosotros estamos buscando, por ejemplo, que el liderazgo pastoral y la educación teológica para la iglesia se vea como una sola, aunque cada uno de estos ministerios tiene su propia identidad y su propia área de trabajo, pero al final todos estamos trabajando, o todos debemos de estar trabajando para una misma causa, ¿verdad? Comenzando por el liderazgo pastoral, siendo aptos, siendo preparados, siendo motivadores, siendo las personas que inyecten esa semilla de la búsqueda de la preparación, de la búsqueda del conocimiento, de la búsqueda de lo que son los estudios profundos de la Sagrada Escritura, y uniendo esto a la preparación que deben de tener los maestros dentro del área de magisterio, entonces llevaremos juntos a una iglesia creciente, a una iglesia que va avanzando. El liderazgo pastoral y de la enseñanza no están separados, se unen para el provecho y crecimiento teológico bíblico de los creyentes, a través de una vida consagrada, desarrollando la correcta aplicación de conocimientos y principios básicos que ayudan a una mejor comprensión de la Biblia. Esto dará, mis queridos hermanos,
como resultado una iglesia nutrida y creciente bajo la voluntad de Dios. Espero que esta breve conferencia sirva de mucho para los objetivos que queremos alcanzar, de lo que hemos alcanzado hasta ahora como concilio, integrando lo que es el trabajo de ITAI, en este caso a quienes felicitamos, a todos los que integran ITAI, por todo lo que se ha logrado, pero que estos conocimientos nos puedan ayudar y estas conferencias nos puedan ayudar a redefinir lo que es las metas y propósitos que queremos alcanzar. Dios les bendiga de una manera muy especial. Dios bendiga a Asamblea de Iglesias Cristianas y Dios bendiga al Instituto Teológico de Asamblea de Iglesias Cristianas. Gloria al Señor. Dejamos entonces con nosotros a nuestro hermano Melquisedec Ruano. Gracias, hermano. Muchas gracias. Dios le bendiga, reverendo David Martínez Ticas, por esa excelente ponencia. Las disculpas del caso, a veces tenemos problemas técnicos acá, pero agradecemos a Dios pues esta primera jornada que hemos realizado, esperando que haya sido de bendición para todos, y los animamos a seguir en sintonía de las próximas conferencias del día viernes y del día domingo, que en su momento pues estaremos haciendo. Por lo demás, agradecemos al reverendo David Martínez Ticas ese esfuerzo que nos ha hecho al traernos pues esa palabra, ¿verdad? Muchas gracias, David. Muchas gracias, Amén, hermano sí. pastor. Y a ustedes pues que sigan siempre en sintonía de ITAI Rama San Salvador y de la revista La Voz Evangélica AIC El Salvador. Por mi parte, eso es todo. Que el Señor les bendiga.